Gloria a Dios, maravilloso Dios. Gracias, maravilloso Dios. Te bendecimos, Señor. Palabras. Ok. Gloria a Dios. Gracias, maravilloso Dios. Cuando contemos allá, entonces cambiamos. Inclinemos nuestro rostro. Conversemos con el Señor. Presentémosle al Señor todos nuestros problemas, nuestro pensamiento, porque al Señor le gusta que vayamos delante de Él, y para Él es un agrado que el hombre vaya a sus pies a conversar con Él, a presentarle a Él sus problemas, sus vicisitudes, porque de esa manera el hombre abre su corazón a Dios y conversa con Él, y Él puede entender las tantas cosas que tenemos en nuestro corazón para con su propósito. Señor, nos presentamos delante de ti y presentamos, Señor, las cosas que nos pertenecen, las cuales tú conoces. Venimos delante de tu presencia, presentándote, Señor, nuestras enfermedades, nuestros pensamientos, pidiéndote, Señor, que le dé fortaleza a nuestro espíritu, para que de esa manera, Señor, nosotros podamos entender muchas cosas que simplemente leyéndolas y mirándolas no las podemos ver, mas sin embargo están ahí. Y te pedimos, Dios Todopoderoso, que abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, porque no somos tinieblas, porque somos luz. Esperando, Señor, que esa luz hoy se pueda manifestar de una forma u otra para entender las cosas que tú quieres que se hablen, las cuales son las cosas que ya no pertenecen a un pasado, sino al presente en el que estamos viviendo, pero que tienen su origen y su base y su cimiento y su fundamento en el pasado, el cual es la piedra angular de la Escritura, en conjunto con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a maravilloso Dios. En el libro de Eclesiastés, si usted lo quiere lo busca, si no lo apunta. En el libro de Eclesiastés, en la Biblia hay un libro llamado Eclesiastés, que en español traducido es El Predicador. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, ahí encontramos unas frases que nunca están en tiempo ni fuera de tiempo, y siempre están vivas y eficaces. Después del libro de los Proverbios, tenemos el libro de Eclesiastés. Y ahí vemos en el capítulo 1, versículo 9, algo que dice, ¿qué es lo que fue? O sea, el Señor entonces nos está diciendo, a través de Eclesiastés, que qué fue lo que aconteció.
O sea, ¿qué fue lo que hubo en un pasado? ¿Qué se encontró dentro de ese pasado? Y el Señor nos pregunta qué es lo que fue. Y después sigue la escritura diciendo la escritura que lo que fue, el pasado de lo que fue, entonces nos dice el Señor ahí que es lo mismo que será. Entonces Dios nos dice que si un pasado ya fue, entonces vuelve y nos dice que se va a volver a repetir. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y después termina el versículo diciendo, y no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que nos está diciendo en el libro de Eclesiastés es algo que por toda la escritura, por toda la Biblia, se repite. En la Biblia siempre hay un presente, un siempre presente, un futuro, un siempre futuro, un pasado y un siempre pasado. Todo se repite. Por eso dice en el Apocalipsis 17, dice que lo que era, lo que no es y el que ha de venir. Cuando usted va al Apocalipsis 17, se va a encontrar que habla de reinos. Y dice que uno es, no era, pero que es necesario que venga de 7. Y dice que el que no es, va a ser. Está repitiendo en el Apocalipsis el Señor lo mismo que estamos leyendo en el libro de Eclesiastés. Cuando dice Dios que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, el hombre no puede crear nada. El hombre no puede inventar nada. Por más que nosotros creamos que hemos creado algo, ya eso existía. Y cuando investigamos sobre ese algo, resulta que ya hay otro que lo hizo, aunque no sea de la manera en la que Dios nos lo ha dado. Pero ya alguien lo ha hecho. Entonces Dios nos dice en la Escritura que lo que fue una vez se va a repetir y va a volver a ser. Y que no es cosa nueva, porque la tenemos aquí y tenemos sus revelaciones en la Escritura. Y que si queremos saber qué es lo que viene de lo que fue que será, que solamente necesitamos su espíritu y estar dispuesto a escudriñar la Escritura. Por eso hoy vamos a hablar sobre un ser que hay en la Escritura, porque la Escritura está llena de códigos. Cada nombre de una persona en la Escritura es un código. Y la Escritura está llena de códigos humanos. También está llena de códigos de palabras y de anécdotas. Y cuando no ponemos atención a las cosas que estamos leyendo, podemos interpretar la Escritura como una simple historia que Dios habló. Y no nos damos cuenta que en esas simples historias hay cientos y cientos de revelaciones que fueron, pero que se van a cumplir. Y que se han cumplido y volverán a cumplirse de otra manera, para que se cumpla la profecía de Eclesiastés, de que es lo que fue, lo mismo que será, y que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces por eso es que debemos tener en cuenta siempre, cuando leemos las Escrituras, que debemos pedirle a Dios, a su Espíritu, que nos ilumine, que nos dé luz, porque estamos en un tiempo donde Dios está sacando todo a la luz. Por eso dice que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, debajo de lo que está iluminado, que es la Escritura, no hay nada nuevo. Por más que una persona venga a decirme a mí que hay un temblor de tierra, que se soñó en esto, que se soñó lo otro, ya yo lo sé.
porque está aquí escrito. Y la escritura bíblica dice que la profecía es una palabra que ilumina como una antorcha y que es el libro de la escritura, la profecía más segura que el hombre puede tener en este planeta. Por eso hoy vamos a hablar sobre el código de un hombre que se llamó Sansón. Y vamos a ver algunas cosas, no las vamos a poder ver todas, porque Sansón, o el libro donde mienta el nombre de Sansón, en el libro de los jueces, hay una gran cantidad de códigos del presente, del pasado y del futuro, y del futuro y del presente y del pasado. Y en el libro de Sansón, igual que muchos libros en la escritura, hay grandes revelaciones que son para este tiempo, ahora en el que estamos viviendo. Vamos a leer el libro de Apocalipsis. Y busquen el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo número 5. Y va a haber ahí algo que va a estar relacionado con parte de lo que está en el libro de los jueces, al partir del capítulo 13 hasta el 16. Vamos a ver lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. Oiga lo que dice, ponga atención. Dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero aquí hay una palabra muy importante, porque la Biblia en muchos de sus códigos es a través de palabras. Y aquí tenemos la palabra que dice: he aquí que el león de la tribu de Judá. Nos está diciendo que la tribu de Judá está representada por un león. Cada una de las tribus, que son 12, están representadas por una piedra preciosa, como también están representadas por una figura. En este caso nos está diciendo que el león de la tribu de Judá, porque la tribu de Judá es representada por el león. También el león aparece en otras escrituras, donde dice que anda como león ruyente, y que ese león ruyente anda buscando a quien devorar. Y allí tenemos también la palabra león. Gloria a Dios. Busque su mente y su espíritu para que podamos entender algunas cosas. Los errores muchas veces hacen que nosotros perdemos, o que muchas cosas que tenemos nosotros se pierdan. Hay veces que por nuestros errores perdemos nosotros muchas cosas. Entonces no vemos nada en nuestros errores, sino hasta que hemos perdido algo. Entonces cuando perdemos ese algo, entonces viene sobre nuestra mente y nuestro espíritu lo que la escritura llama el llanto y el crujir de los dientes. Porque muchas veces no valoramos lo que Dios nos da, quizás por el entendimiento, por no tener la sabiduría, quizás porque a veces somos demasiado espirituales y nos olvidamos de 200,000 millones de cosas que tiene la escritura. Y entonces caemos en chasco, o quizás muchas veces
porque a donde asistimos para que nos enseñen la escritura, solamente recibimos sopa, como dicen algunos por ahí, o el cocinero solamente sabe cocinar solamente arroz, o una avenita. Y lamentablemente, al no tener el conocimiento a la persona, no nos podemos nosotros alimentarnos, como dice Pablo, que ya no estamos de leche, sino de alimento sólido. Y tenemos años y años en las congregaciones y en las iglesias, pero cuando buscamos el quid del asunto no podemos entender ni siquiera el comienzo del libro que estamos supuestamente estudiando y leyendo todos los días. Pero qué bueno que el Espíritu Santo siempre nos guía, y más en estos tiempos donde se tiene que cumplir la escritura de Daniel 12, donde dice que los entendidos resplandecerán. O sea, Dios está diciendo que en este final de los tiempos Dios va a trabajar a través de su Espíritu con gran cantidad de personas que Él ha llamado, para que esos entendidos empiecen a dar a la luz, como lo estamos haciendo nosotros en este lugar, muchas cosas de las cuales lastimosamente no se quieren hablar, ni mencionar, ni decir en muchas congregaciones. Entonces, cuando cometemos errores y vienen las consecuencias de esos errores, entonces es cuando el hombre va delante de Dios, si es fiel a Dios, si conoce sus errores, si conoce que se ha salido del camino, si conoce que se ha apartado. Entonces cuando el hombre va y se humilla delante de Dios, y si esa humillación es original, entonces Dios procede a levantarlo. Sansón fue engendrado con un propósito. Igual que nosotros todos hemos sido llamados por un propósito. Sansón tuvo un propósito desde antes de nacer. Desde antes de Sansón nacer, ya Dios tenía un propósito para con Sansón. La palabra Sansón significa luz. Eso quiere decir la palabra Sansón. Entonces aquí vemos que detrás del nombre de Sansón hay un código bíblico que tiene un significado. Y ese significado de su nombre es que él es luz. O sea, cuando Sansón llegaba a un lugar, las personas decían, llegó Sansón. Es como nosotros decir hoy, llegó la luz. Porque su nombre significa luz. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Recuerde que estamos en descifrar los códigos, o algunos, porque son millones. Vamos al libro de los Jueces. Y vamos a trabajar en el Viejo Testamento, que es donde está, que es lo que fue. El libro de los Jueces. Y vamos a ir al capítulo 13. El libro de los Jueces, para lo que tuvimos ayer aquí en la clase que dimos respecto a esto, ya lo tienen que tener marcado. Y vamos a ver cuál era el propósito que tenía Dios para con Sansón. Que Sansón, lo que se habla de Sansón, como de toda la Biblia en muchas partes, no es simplemente una historia para entretener a los niños. Ahí se encuentran muchas cosas. Por eso yo he puesto a este estudio, a este tema que estoy desarrollando, Sansón y las cosas que serán. Porque dentro de todo lo que habla el libro de los Jueces, a partir del capítulo 13, estamos nosotros incluidos
hoy en día. Entonces, si leemos el capítulo 13, versículo 5, vamos a ver algo. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Entonces, alguien está hablando con esta mujer que está aquí, a la cual se le dice que ella va a concebir y que ella va a dar a luz un hijo. Si observamos esa misma palabra y la buscamos en código y vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 27 en adelante, usted va a encontrar ahí que el ángel se le aparece a María y le dice a María que ella iba a tener o a engendrar un hijo, a concebir un hijo y que iba a dar a luz a un hijo. Si vamos al capítulo de Lucas, capítulo 1, vamos a ver ahí que María se le dice, el ángel le dice a María las mismas palabras que están aquí escritas. Vamos a leer. Es en el capítulo 13, versículo 5. Sansón ya estaba predestinado como líder de Israel. Cuando el ángel le dice a María que concebirá y dará a luz un hijo, el ángel le dice a María que ese hijo será luz a las naciones. Y aquí vemos que es que a la que era mamá de Sansón también se le aparece el ángel de Jehová cuando leemos el libro, y ese ángel de Jehová le dice la misma palabra a la que iba a ser la madre de Sansón. Y le dice a ella también, como vemos aquí en el capítulo 13, versículo 5, que ella va a dar a luz un hijo. Pero cuando vemos que el hijo, después cuando ella le pone el nombre que nace el hijo, se llama Sansón, y Sansón significa luz. Entonces vemos que el ángel le está repitiendo la misma palabra que lo que sucede en Lucas 3000 años después. Porque si quitamos la palabra Sansón y ponemos la palabra luz, el ángel le está diciendo a la madre de Sansón, y tú concebirás y darás a luz a un hijo y será luz. A María se le dijo que el hijo que iba a tener en su vientre iba a ser el Salvador. A Sansón se le dijo, a la madre de Sansón se le dijo que él era un niño especial y que él venía a esta tierra para salvar a Israel. Y cuando buscamos el código de la palabra Yeshua o Jesús, vemos que la palabra Jesús traducida significa el Salvador. Entonces cuando vemos el código de del libro de los jueces 13:5 y leemos el libro de los jueces, entonces podemos ahí darnos cuenta que Sansón también Sansón vino a este planeta en ese tiempo a la nación de Israel, porque había que salvar una nación que estaba en problemas. Vamos a leer ahí mismo en el libro de los jueces, capítulo 1, versículo 24. No, capítulo 13, versículo 24. Vamos a leer el versículo 24 del mismo 13 de los jueces. Vamos al versículo 24 del capítulo 13. ¿Lo tiene el versículo 24? Amén. Entonces vemos aquí en el capítulo 24 del capítulo 13 de los jueces que dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Entonces el ángel le dice a la mamá de Sansón que ella va a dar a luz un hijo, que ella va a concebir a un hijo. Y a María se le dice que ella va también a concebir un hijo 3000 años más tarde. Entonces, ¿qué es lo que fue? Lo que fue que 3000 años atrás se le dice a la mamá de Sansón que va a concebir. ¿Qué es lo que será?
que se le dice a María 3000 años hacia adelante que ella va a tener un hijo, que ella va a concebir un hijo. O sea, dará a luz un hijo. Pero a María se le dice que será luz. A María se le da la revelación en lo que en la Biblia dice que es lo que será. Pero cuando vamos en qué es lo que fue, entonces vemos que a la mujer, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Luz, porque Sansón significa luz. Entonces vemos que la revelación, que muchos códigos de revelación de lo que sucede en Lucas capítulo 1 en adelante y en los evangelios sinópticos, la vemos que están dentro del libro de los Jueces capítulo 13 en adelante, y cuando lo combinamos y buscamos los códigos de la palabra y todo, vemos que se repite lo mismo que el ángel le da a María 3000 años hacia adelante, se repite en qué es lo que fue. Cuando vamos y vemos y observamos lo que le dice el ángel también a la mamá de Sansón. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Sansón cometió muchos errores. Sansón, cuando leemos el libro respecto a él, vemos que Sansón cometió muchos errores. Pero también Sansón hizo muchas cosas buenas. Como todos nosotros, cometemos errores y hacemos cosas quizá mal, pero también hemos hecho cosas buenas. Entonces vemos que a Sansón le era prohibido comparentar con las mujeres de otro pueblo, porque Dios no quería que se llegaran a mujeres extranjeras. Entonces a Sansón, una de las cosas que le dice Dios a Sansón es que él no podía mezclarse ni ligarse a mujeres extranjeras, porque era prohibido por Dios que Israel se ligara con mujeres extranjeras, para que el ADN que Dios tenía en ellos, el código de ADN que Dios había puesto en ellos, no se mezclara con un código de ADN extranjero y se contaminaran en su ADN y en su genética y empezaran ellos a hacer cosas que a Dios no le iban a agradar, como adorar ídolos. Y Dios le dice a Sansón que no haga eso, y sabiendo la historia que usted la sabe, Sansón después conoce una mujer llamada Dalila y se casa con ella. Y Dalila no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel. Entonces vamos a ver el libro de los Jueces 14. Vamos ahí mismo, estamos en el 13. Vamos a leer el 14. Jueces 14. Ahí mismo, un capítulo más hacia adelante. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y vamos a ver qué parte de la historia de él. En códigos. Ahora dice: descendió Sansón a Tinás y vio en Tinás a una mujer de las hijas de ¿quién? De los filisteos. Entonces Dios le prohibió a Sansón que él no podía mezclarse con ninguna mujer de otra clase, porque él era nazareo y desde el principio era alguien especial para Dios, para un propósito especial. De la misma manera que el ángel trabaja con María, porque viene un niño especial a esta tierra, así trabajó de la misma manera con la madre de Sansón y con Manoa su padre, porque el hijo que venía era especial, porque venía a salvar un pueblo que estaba oprimido. De la misma manera que Cristo venía a esta tierra como un niño especial, pero Cristo no fue engendrado por hombre, sino que fue engendrado, o el Espíritu Santo vino sobre él y lo cubrió. En otro sentido, el Señor Jesucristo venía de lo celestial, especial para esta tierra, hacer un trabajo de salvación, mientras que Sansón venía de lo terrenal,
para hacer un trabajo en lo terrenal. El Señor Jesucristo terminó su trabajo y de donde él vino, allá regresó. Sansón terminó su trabajo y de donde él fue hecho, ahí regresó. Del polvo de la tierra y al polvo volvió. Gloria a Dios. Entonces tenemos el libro, tenemos aquí el libro de los Jueces, capítulo 14, 1, y dice: descendió Sansón a Timná y vio en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Dice, ¿lo tiene? Ahora leamos el 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, aquí está hablando Sansón, yo he visto en Timná. Timná era una región que está por ahí cerca de la tribu de Judá, por ahí, por esos alrededores. Y dice él, yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y ahí vemos que empieza otra vez Sansón a cometer errores. Errores que después le fueron trágicos. Porque Dios tenía un gran propósito con él y no se pudo cumplir. Entonces vamos al libro, deje su Biblia marcada ahí en el libro de los Jueces 13 y 14 y vamos a ir al libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Escritura, cuando empieza desde el Génesis en adelante. Y vamos a ver el libro de Deuteronomio y vamos a buscar el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 3. Deuteronomio 7, 3. Y vamos a ver lo que dice Dios respecto al error de Sansón. En donde dice Dios, cuando Dios habla de esto, Dios está en qué es lo que fue. Entonces Dios, en qué es lo que fue, le dice bajo la ley que ellos no pueden mezclarse con mujeres extrañas. Entonces dice el versículo 3 de Deuteronomio 7. Dice, y no comparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Dios lo que está diciendo aquí es que había un problema y Dios le está diciendo a la persona, no le dé tu hija a alguien que no sea de la nación de Israel o de una de las tribus, ni tampoco